Sí.
¿Por qué me quitó esto acá? Don Canadá, ¿qué? ¿Qué para mí? Oh, muy bien, así me gusta, cómo me respeta. Era mío, amor, es mío. No jodas, Mateo, dale. Es mío. Es un amor grande. Un poquito, ¿no? Sí, es muy verde. Bueno, cuando bajamos a Carrefour, compras 4 o 5 packs. Y yo no, ninguno. No. ¿Qué? ¿Y qué dices, señor? Dime la verdad. No, con las cosas de besa, ¿te sacó? Es donde ponerlo, ¿no? La boluda, ¿no? Ya tenés toda la ropa sucia, esta acá, una conchi, esta acá, y este, no, como no sé qué nada que le lavaba y que no. ¿Qué te equivocas? Tío, gordita, gordita.
¿Quién no? ¿Te acuerdas que hicimos para el envío del lote? Ah, Que sí. no me lo pagaban, no me lo pagaban, no me lo pagaban. Bueno, mañana te lo traigo. ¿Cómo te estoy haciendo facturar? Es impresionante. ¿Esto qué es? Esto es lo de la certificación de hoy. ¿Te lo firmo? Dale. Te vas para arriba conmigo. Las son las copias que le hago a Dai también. Para que guarde todo. Sí, tenés varias acumuladas. Yo acá me fui marcando, por ejemplo, en esta ¿y eso? ¿O querés que no me meta? Sí, podés. Lo que le veas, sí. Dale. Tengo que dar clases. Oh, qué linda que está tu campo. Esta es la de Lichi, se la traje porque... Qué linda está. Que dijo Suiza es más tranquilo, pero también más aburrido. Esto dijo la ministra. Hola. Hola. Ahora me entendés, ¿no? Y no, imposible ir así.
Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Les voy pidiendo que abran las cámaras, los que puedan y quieran y tengan. Así aunque sea nos vamos mirando un poquito. Hola, buenas tardes. ¿Ustedes me ven bien? Sí, se ve bien. Muy bien. Aguardamos unos minutitos mientras entran el resto. Hola, profesor, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Tienes un vasito de agua, por favor? Disculpe, aprovecho estos minutos para consultarle. ¿Ya está establecida la modalidad del examen o todavía no? Que en principio es presencial, ¿verdad? Sí, todavía no lo decidimos, pero es presencial. Perfecto. En vez de preocuparse por el examen, nos podemos preocupar por estudiar primero. ¿O no? Claro. Los conocimientos hay que acreditarlos como sea. Vos estás pensando cómo colgarte la medalla y todavía no corriste la carrera. Claro. Bueno, Un poco primero hay que picado, correr. Sí. Yo los que tienen la cámara apagada es como que para mí no están, ¿eh? ¿Cómo anda, doctor? Buenas tardes. Yo estoy con la cámara apagada porque tuve un inconveniente, así que no tengo cámara en este momento, pero lo voy a solucionar ya pronto en estos días. Profesor, yo en 5 minutitos la estoy prendiendo. Estoy llegando a casa en el auto. Ya llego y la prendo.
Bueno, vamos empezando. Vamos a primero las presentaciones de rigor. Bueno, yo soy Enrique Fernández Puente, soy escribano. Lamentablemente hace 32 años que doy clase, eso denota mi edad. Lamentablemente es el tiempo inexorable que pasa, pero bueno, acá estamos firmes, con ganas siempre de dar clases. El día que no tenga más ganas de dar clase, no estaré enfrente de un curso. Las ganas de dar clase implican ganas de que lo que yo digo les sirva. Y yo trato 2 o 3 cosas, de no darle lo que está en el código, porque lo que está en el código ustedes lo pueden leer. Es decir, darles una guía para que ustedes se pongan a leer y en la lectura y en el análisis de algún tema digan, esto lo encaro por acá, lo vi por allá. Bueno, yo repetir un articulado nunca me pareció, nunca me sirvió que me reciten una ley, o sea, hablar de contrato de, no sé, de franquicia y decirle el artículo tal, dice tal cosa. La idea es explicarles qué es una franquicia, por ejemplo, tirarle 3 o 4 tips, como se dice ahora, de los aspectos del contrato en sí, que están reflejados en el articulado, y que después ustedes cuando vayan a leer franquicia, busquen los temas más importantes, ¿no? Porque para irnos a los temas que el día de mañana les vamos a preguntar en un examen. Como presentarles el tema y decirles, miren, de corretaje, de franquicia, vemos estos temas. Anótenlos en una hojita y vayan a buscarlo al libro. Con solo eso nos lleva un montón de tiempo. Entonces, una guía. Yo creo que la clase tiene que ser una guía. Por eso yo, más de por ahí 1 hora, 50 minutos de clase, estoy bien, porque yo les presento el tema. Y por ahí otros profes están un buen rato con las clases y no digo que está mal. Compañeros de cátedra, mi mujer, que es profesora, da 1 hora y 45 de clase, y yo le digo, ¿cómo haces? Tendrá la capacidad que la escuchen, yo por ahí veo que más de 1 hora ya nos perdemos, bueno, cada uno con su librito, así que lo mío es por una guía de los temas, ¿no? Y bueno, más o menos creo que las clases mías, no sé si serán buenas o malas, pero siempre veo que les sirve en el sentido de decir, bueno, anoté 10 ideas, y esas 10 ideas las voy a ir a buscar al código y me sirve. Y no que les esté hablando 1 hora y media sin parar como un loro y no les sirve para nada. Y menos con esta modalidad virtual que es bastante complicada. Bueno, hechas esas presentaciones, yo estoy a cargo, juntamente con el doctor Nogués, de esta comisión. La idea es, ustedes van a entrar en el mundo del derecho mercantil, del derecho comercial, como se denominaba antes. Es una rama del derecho para los que tienen una tendencia hacia el abogado litigante o hacia el abogado de empresas o hacia el abogado comercialista. Van a entrar en el mundo del derecho comercial, del derecho mercantil. Y es una rama del derecho importante, como todos los profes decimos, ¿no? Los que dan penal dicen que lo más importante es lo penal, los que dan filosofía, de todos decimos que es lo más importante. Pero bueno, no digo que lo más importante, es mi materia. Digo que el abogado que pretende sentarse ante un empresario, un comerciante, un hombre de negocios, tiene que conocer nuestra materia. Como va a tener que conocer sociedades, como va a tener que conocer concursos y quiebras. Entrar en el derecho mercantil es entrar en la faz de los negocios en el derecho.
Y eso es una, por ahí un defecto que tenemos en nuestra formación profesional como abogados. Yo soy escribano, pero bueno, me considero un abogado más. Le huimos a los negocios. Si el abogado, en algunos casos, no digo en general, no generalizo, pero el perfil del abogado es el señor litigante, o el penalista, o el legislador, o el asesor, pero por ahí un defecto o un perfil que yo quiero acentuar, no digo defecto, pero que queremos acentuar, es el abogado que se puede sentar en un directorio de una empresa y opinar. Cosa que un poquito hasta hoy no la conocíamos y la vamos a tener que conocer. Y para opinar ante un gerente, un presidente de un directorio, en una asamblea de accionistas, si nos invitan, si podemos participar, o en un directorio, o ante los asesores fiscales, laborales, los administradores, los gerentes de una empresa, de lo que fuere, tenemos que estar con conocimiento del negocio. Y lo que vamos a estudiar en Derecho Comercial son negocios, son empresas. Y los contratos que estas empresas celebran. Entonces, vamos a tener que salir unidos de una nueva mentalidad, de asesorar a nuestro cliente para que gane dinero. No es la materia que vamos a hablar de la espiritualidad, de la filosofía, de los derechos humanos, que para eso tenemos grandes profesores en la facultad. Acá no nos va a importar mucho los derechos humanos, ni los derechos de nada, sino nada más que el dinero, que la empresa gane dinero y que nuestro cliente haga un buen contrato y que obtenga los réditos económicos que quiere. El derecho comercial y del transporte, como se llama nuestra materia, nace en los mercados, ¿no? En los mercados medievales, donde la gente se juntaba a mercar, a comercializar. Diríamos, ¿cuál fue la primera actividad comercial del hombre? Es muy opinado el tema, ¿no? Pero podemos decir que el transporte o el trueque una simple permuta puede haber sido una actividad comercial, la primera actividad comercial del hombre. Por ejemplo, el señor que tomaba un barco y transportaba mercaderías hacia otro puerto, hacia otro destino. Ese señor, que lo hacía por conocimiento del mar, por conocimiento de las embarcaciones, o conocimiento de las plazas, realizaba un contrato de transporte, que realizaba una consignación, o realizaba un corretaje, o realizaba un contrato de agencia, a las vistas de los contratos que tenemos hoy. Entonces podemos decir que el hombre en sus primeras uniones, diríamos, poblacionales, en sus primeras congregaciones, diría, tribales, ejerció el comercio, sin saberlo. Desde que salió, diríamos, de las cavernas, del hombre primitivo hacia una vida social, una vida en comunidad, necesitó de otros para lograr satisfacer sus necesidades. Y hoy el comercio parte es eso, es decir, yo tengo un producto y necesito otros que me lo compren. Entonces ese señor que tenía animales en pie, o tenía sal, o tenía peces, se los llevaba a otro que no tenía ni animales en pie, ni sal, ni peces. Y hacían una especie de trueque o de cambio, y ese quizás fue la primera actividad comercial del hombre. Entonces, acá vamos a estar en presencia de la intencionalidad del lucro. La intencionalidad, la finalidad, es decir, que el acto, la télesis,
de la finalidad, la intención final del acto, o de lo que vamos a estar estudiando, es la obtención de un lucro, de una ganancia. Y si gasté 2, quiero ganar más que 2. Entonces, el acto jurídico que hasta hoy conocemos, le agregamos una intencionalidad lucrativa. Si yo realizo un acto voluntario, lícito, aquí vamos a agregarle que aparte de ser acto humano, voluntario y lícito, tengo que agregarle con la intencionalidad inmediata, mediata o remota de la obtención de un beneficio. Es decir, si yo contraigo nupcias o no sé, me labran un acta, una autoridad, por ejemplo, me hace una multa, es un acto administrativo en ese caso, o si yo me caso y firmo un acta matrimonial ante un oficial público, son actos, diríamos, sin una intencionalidad comercial, sin la intención de obtener un lucro. Si yo voy a comprar un cuarto de pan a la panadería, yo no tengo intención de tener un lucro, quiero comerme un pedazo de pan, nada más. Acá vamos a estar en presencia de un acto que en su génesis, para el que lo celebra, va a tener que tener incorporado como valor nutritivo, condicionante y calificante, la intención inmediata, mediata o remota de obtener un lucro, una ganancia. Entonces, diríamos que estamos en presencia de lo comercial. ¿Qué sería lo comercial? Porque hasta ahora no definimos qué es lo comercial, qué es lo mercantil, qué es un acto de comercio, qué es, diríamos, la materia de derecho comercial. Porque si yo hablo de derecho, tengo que hablar, hablo de derecho comercial, tendría que definirles a ustedes qué es el comercio. Yo puedo definirles qué es un acto de comercio, que no existe más ese concepto desde lo jurídico, porque fue derogado el Código de Comercio en el año 2015, a raíz de la unificación. Pero el acto de comercio tampoco estaba definido en el Código de Comercio, derogado en el 2015, pero sí estaba definido qué es ser comerciante. Concepto que, les reitero, tampoco existe hoy, porque se derogó todo eso. Pero a modo de ejemplo, para tomarnos de algo que nos pueda un poquito abrir un poco la luz y decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho comercial? ¿Qué es comercio? El Código de Comercio antes decía que era comerciante toda aquella persona que ejercía actos de comercio. Luego nos decía que actos de comercio, y tenía 11 incisos que eran los actos de comercio, en el artículo 8. Pero un ejemplo de actos de comercio era la compra-venta de cosa mueble o mercadería que se adquiere para modificarla y enajenarla. Ese sería el típico acto de comercio, donde yo compro materia prima o mercadería, la modifico, genero un nuevo producto y lo vendo. Ese es el acto de comercio, diríamos, puro, simple, que yo compro harina, levadura, los ingredientes, lo amaso y hago pan, y vendo el pan. Entonces, un típico acto de comercio sería ese. Pero bueno, a modo de referencia, el señor que está comprando la harina, la levadura, la sal y no sé cuántos ingredientes más lleva el pan, va comprando todas esas materias primas para modificarlas, unirlas, crear un nuevo producto y venderlo. O sea que esa compra y venta de harina que hizo el señor panadero es un acto de comercio, un acto de comercio porque lo hace con la intención de obtener un lucro. La intención de unirlo con levadura, con sal, con ponerlo en un horno a determinada temperatura y sacar un producto distinto. Ese es el típico, digamos,
históricamente, retrotrayéndonos al 2015, que la ley contemplaba como un acto de comercio. Comprar mercadería, que vamos a denominar la materia prima, modificarla y vender un producto distinto y obtener una ganancia. Es decir, que en el momento del acto, este señor lo está haciendo con una intención inmediata de obtener un lucro. Si eso le sale un peso la harina, un peso la levadura, un peso la sal, tanto de gas, tanto del alquiler, tanto, él hace un número y dice, yo el pan lo tengo que vender a tanto, el kilo, al público, porque si no pierdo plata. Entonces, bueno, tenemos que cambiar el ángulo de lo que venimos estudiando un poquito hasta ahora en la carrera, y nos vamos a detener en este señor especulador. ¿No? Lo vamos a analizar a este señor, que tiene el tupé de querer ganar plata, ¿no? Este señor que quiere invertir para ganar un dinero. Tan simple como es. Y nosotros vamos a tener que estar apoyándolo, abogando por él, para que su negocio sea un éxito. Hasta ahora nosotros veníamos estudiando distintas materias, relaciones familiares, relaciones, diríamos, domésticas, relaciones de familia, locativa, de responsabilidad parental, de relaciones de pareja, de matrimonio, derechos reales, los que están estudiando derechos reales, la relación de una persona con una cosa, los derechos personalísimos, los delitos, los procedimientos penales, laborales, civiles, procesales. Bueno, ahora nos vamos a dedicar de un señor que está realizando un acto y tiene la intención de obtener una ganancia. Esa es la característica del acto de comercio, que antes era el acto de comercio, que hoy no existe más. Entonces, vamos a ver contratos a partir ya de la próxima clase, creo que ya el miércoles pasado que estuvieron viendo con el doctor Rodríguez Cuaglia, Ovies y no sé quién les dio clase. Vimos El artículo NIFTI, 320, los libros contables. libros contables. Sí, Y contrato de el viernes estuvieron con bancario, ¿no? Con contratos bancarios. Sí, cuenta exacto. corriente. Bueno, ahí ven un señor que realiza contratos bancarios. ¿Los hace para qué? Para ganar dinero, para fortalecer su empresa, para lograr medios financieros. Bueno, contratos bancarios, contrato de corretaje, contrato de leasing, contrato de franquicia, agencia, concesión automotriz, agentes, productores de seguros, contratos estimatorios, contratos de etcétera, etcétera, etcétera. Todos los contratos empresariales, donde hay una empresa. No, sí. Concesiones. Sí. Diga. Concesión como si fuera la concesionaria de los autos, ¿verdad? Más o menos así. Claro, claro, claro. El contrato de concesión adquiere relevancia mucho en el derecho administrativo, por la concesión administrativa, pero en el derecho mercantil lo vamos a ver en la tiene una fuerte tipificación por los usos y costumbres en el mercado automotriz, en lo que es la concesión automotriz. Exactamente. Ya lo vamos a ver. Otro comentario, miro la hora para no pasar. Otro comentario así de presentación es que
Si antes el sujeto en el derecho comercial, hasta el 2015, el sujeto de estudio de la materia del comerciante, como persona humana, especuladora, con ánimo de lucro, con una intencionalidad de obtener una ganancia, hoy diríamos que el objeto de estudio de la materia sería la empresa. Este concepto de empresa, sí, vuelvo un poquito atrás. Comerciante, ¿qué era? Antes, la persona humana o jurídica que ejercía actos de comercio haciendo de ellos su profesión habitual. Ese era el concepto que daba el Código de Comercio. O sea que la calidad de comerciante se adquiría por el ejercicio de actos. Era un sistema de calificación del comerciante de carácter objetivo. Es decir, que se era comerciante por ejercer actos, los actos de comercio. Esto que quedó todo derogado, pero se los digo a modo de si uno no sabe de dónde viene, diríamos, no sabe a dónde va. Si uno está perdido, ¿por qué uno se pierde en la selva? Porque no sabe de dónde viene. Si uno sabría de dónde viene, no te perdés. En derecho hay algo parecido. Entonces, ¿de dónde venimos? De una determinación del comerciante objetiva. Es decir, es comerciante el señor que cumple actos, que celebra actos. Profesional y habitualmente agregaba otras cosas. Pero bueno. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una posición, si el Código de Comercio hablaba de comerciante con una determinación objetiva, habría una posición subjetiva. ¿Cuál sería la determinación subjetiva de la calidad de comerciante? Decir que son comerciantes todos los que están inscritos en el registro público de comerciantes. Eso sería subjetivo. Sos por pertenecer a un registro. En cambio, nuestro Código de Comercio decía que sos comerciante por cumplir actos objetivos y determinados. Esa es la posición que se enrolaba en nuestro código anterior. Bueno, todo esto ha quedado en la historia, pero diríamos, hoy, ¿en cómo estamos con respecto a eso? Hoy, ¿qué es ser empresario? Porque no podemos hablar de comerciante. Yo soy escribano, ¿no? Y cuando hago las escrituras ya les debo haber dicho cientos de veces, pero no me hacen caso. No pongan en las escrituras comerciante, porque no se sabe de qué estás hablando. Porque no existe el concepto de comerciante en nuestro derecho. Es como que digas contemplador de ángeles. ¿A qué te dedicas? Soy contemplador de ángeles. Con todo respeto a los que contemplan ángeles, ¿no? Que puedo aceptar. Alguien que se dedique a la contemplación de los ángeles, como esos seres etéreos, ¿no? Pero puede haber alguien que se dedique a eso. Lo envidio profundamente. Que tenga ese trabajo espiritual. Decir comerciante, jurídicamente no estamos hablando de nada, porque no existe el concepto de comerciante y no existe el concepto de comercio. Hoy existe el concepto de empresario y empresa. ¿Qué es un empresario? ¿Qué es una empresa? Sería esa la pregunta que nos tenemos que hacer. La empresa, el concepto de empresa deviene de la economía, no deviene de, diríamos, de el derecho. No vamos a encontrar en el Código Civil y Comercial ningún concepto de empresa como tal. La economía nos va a decir qué es una empresa. Es una organización de bienes y de servicios con un sentido dinámico. Con un sentido productivo de intercambio. Lo más parecido a empresa que tenemos es el Fondo de Comercio.
es una institución antiquísima, pero vigente, la ley 11.867, nos habla de fondo de comercio. Es una organización de bienes y de servicios, en un sentido dinámico, productivo y distributivo, creador de bienes y de servicios. Y el titular de ese establecimiento es un empresario, que puede ser una persona humana o puede ser una persona jurídica. La empresa no tiene personalidad jurídica por sí. Ya a esta altura de nuestra carrera, este tema como que tendríamos que declararlo una obviedad. Pero la empresa no tiene personalidad jurídica por sí misma, sino es por el titular de la misma. Entonces, la persona humana o la persona jurídica va a ser la titular de ese establecimiento, de ese fondo comercial, de esa unidad económica. Todo lo cual queda comprendido en este concepto que nos da la economía de la empresa. Si yo hablo de empresa, no estoy haciendo conceptos jurídicos, estoy hablando de un concepto desde la economía. Desde lo jurídico nosotros tenemos que decir que esa unidad económica, el titular es tal persona humana o tal persona jurídica. Por ejemplo, les decía, el agente de seguros. El agente de seguros es un intermediario, por decirlo fácilmente, que vende productos de seguros, promueve la celebración de contratos de seguro. Entonces, tiene una empresa, el agente productor de seguros. Él es el titular de la empresa. Su empresa es una organización de bienes y de servicios, cuyo objeto ¿cuál es? Intermediar, promover, para que personas indeterminadas y determinadas compren, contraten y celebren contratos con la empresa de seguros que él representa, que es una representación impropia, por otra parte. Esto último que dije, ¿lo entendieron o lo repetimos? Lo repetimos. Franquicia, la versión determinada, pero no me quiero como adelantar. Lo repetimos, mirá. El agente productor de seguros, señor, los que andan vendiendo seguros, seguro que tenés un amigo o amiga que es productor de seguros que generalmente son intensos, como dicen ustedes ahora, es intenso. Yo le decía de otra manera antes, que es mucho más grosera. Bueno, ustedes son más educados. Bueno, te compraste auto. ¡Ay, tenés seguro! Te ofrezco el mío, que soy re barato, que es buenísima mi empresa, que dame los datos, que te pongo, que te saco, que dame el email, dame tu Instagram, tu Twitter, tu qué sé yo, que por cansancio se lo da. Bueno, ese es un productor de seguros. ¿Tenés seguro de vida? ¿No te vivís en el campo? Tenés que tener granizo. Y si te morís, tenés la bicicleta, y si te roban la bicicleta, y si te asaltan, y si te matan encima con todas las cosas que pasan con la inseguridad. Bueno, ese tipo que es seguidor e intenso, bueno, ese es un productor de seguro. ¿Qué tiene ese señor? Una empresa. Que él es el titular. Entonces, en este caso, una organización de bienes y de servicios, que puede tener una gran empresa de 10 pisos, o un escritorio y una oficina con una secretaria, o quizá solo en su casa. No deja de ser empresa porque sea una organización casi familiar. No importa la magnitud, sino la organización. Si tiene una organización de bienes y de servicios, es un empresario. Y el titular de esa organización es él, como persona humana. Bien. Empresa, empresario. Entonces, ya vamos hablando de conceptos que hace media hora no conocíamos. Comercio, comerciante, empresa, empresario, fondo de comercio. Miren los 5 conceptos
que usamos. Y estos los tenemos que tener. Anótenlo en una hojita, hagan un redondelito, o los que son más tecnológicos y tienen ahí en la computadora, háganlo y redondenlo, y se lo van a quedar pensando. ¿De qué me está hablando este señor? Repetimos, acto de comercio, comerciante, empresa, empresario y fondo de comercio. Estos conceptos los tenemos que tener claros. Si quieren lo volvemos a hablar, si quieren no, me mandan un Twitter, un Facebook, un Instagram, todos esos medios de comunicación que ustedes manejan bárbaro. Bueno, lo único que tenemos es Facebook en la cátedra, ¿eh? No nos busquen en Instagram, salvo tenemos la autoridad de la cátedra que es Matías Penas en redes sociales. Si quiere hablar un Instagram, no cuenten conmigo porque yo hasta Facebook llegué. No sé si está Matías por ahí. ¿Cómo andan? Hola, Enrique. Bueno, Matías, si se te ocurre abrir un Instagram, ya sabés que no cuentes conmigo, porque no pienso acceder a una red social más. Ya con Facebook ya es suficiente, ¿no? Ya, hasta el Facebook me está superando, te digo. En cualquier momento vuelvo a la línea telefónica. A la guía telefónica. Bueno. Entonces, ¿anotaron esos 5 conceptos que estamos hablando? Bueno, y aprovecho hoy para presentarles a Matías. Cualquier duda con respecto al tema campus, Facebook, publicaciones, intercambio de datos, publicaciones, material, ahí se lo presento al responsable. Sí, cualquier cosa me escriben, no hay ningún problema. Matías, fecha, no sé, si falta una publicación, si una nota, todo ahí tenemos a Matías que nos da una mano, e inclusive está estudiando y va a ser un gran docente en el futuro. Así que bueno, ya tenemos como tarea para el hogar, como me decían a mí las maestras, porque había una época, había maestras, ¿se acuerdan? Hasta antes de la pandemia, bueno. ¿Qué nos daban las maestras? Tarea para el hogar. Ahí tienen tarea para el hogar. Pero más que para ir a estudiar, yo creo que son temas para reflexionar, ¿no? Ya les di la referencia jurídica, pero son temas, yo creo que es como más para un tema de meditación que jurídico, ¿no? Porque hablar de comerciante ya no tiene mucho sentido, pero diríamos es importante de lo jurídico también y de la capacidad de análisis saber que era algo que existía y no existe más, pero tenemos que tener ese concepto para enfrentarnos hoy y saber qué era antes, qué era ahora. Bueno. Y ya que estamos, le agregamos un nuevo concepto, diríamos, que sería sociedad. Porque ya nosotros estos conceptos tenemos que manejarlos con absoluta eficiencia, vamos a decir, no podemos dudar. Si hablamos de empresa, ¿qué es? Fondo de comercio, ¿qué? Bueno, por ejemplo, ¿qué diferencia podría haber entre empresa y fondo de comercio? Una pregunta bastante guacha, diría. Bastante maligna. Hasta uno que lo conoce más o menos al tema, diríamos que tendrías que tener cierta, diríamos, precisión terminológica. La empresa es esta organización de bienes y de servicios. Y el fondo de comercio diríamos que tiene un carácter más dinámico, más fluido y más de mutación. Porque el fondo de comercio abre sus puertas al público y al cerrarlas no es el mismo. Porque hay mercaderías que ya han desaparecido del establecimiento. Porque se ha vendido algo y se ha comprado algo. Y algo salió del balance y entró al balance. O sea, tiene un sentido muy dinámico el concepto de fondo de comercio. Es decir, la empresa en un sentido dinámico, si me permiten, y es una opinión. Es decir, una opinión que uno recoge de la doctrina, ¿no? Que ha leído
de hasta hace unos años. Siempre recuerdo, y díganme si repito las cosas, porque uno ya de viejo repite las cosas, como me dicen mis hijos, papá, no me repita las cosas. Bueno, lamentablemente soy un hombre grande y repito las cosas. ¿Qué les quiero decir? El Fondo de Comercio fue el primer tema que di cuando empecé a dar clases hace muchos años. Muchos años. Y con el titular de la cátedra, y valga como pequeño homenaje, era el doctor Emilio Radreza, que luego fue juez, concejal, y tuvo la equivocación pobre de invitarme a dar, venite a dar un tema que te va a gustar. No, le digo, yo dar clases nunca en mi vida, bueno, y acá estoy después de 30 y pico. Y el primer tema que di fue transferencia de fondos. Pero la transferencia es otra cosa. Estamos hablando de la teoría general del Fondo de Comercio, que tampoco está en la ley 11.867, sino que está en la doctrina. Al respecto, hay un articulito que yo se lo bajé, está, pero mirá, me estoy acordando que está y lo modifiqué. Había un articulito, está subido, pero lo tengo que modificar. Bueno, si lo quieren leer, léanlo, pero yo le hice unos agregados sobre Fondo de Comercio, en el campus y en el Facebook. Bueno, y les decía sociedad. Esa empresa, o Fondo de Comercio, si quieren ponerlo como sinónimos, tiene un titular, que puede ser una persona humana, que sería el empresario, o puede ser una sociedad, que es una persona jurídica. O sea que la sociedad es la titular del establecimiento, denomínese ahora empresa. Entonces, el Fondo de Comercio, el patrimonio de la hacienda mercantil, como decían los viejos comercialistas, la propiedad de ese establecimiento es una persona jurídica en este caso. Puede ser una persona jurídica, por ejemplo, una sociedad anónima o una SRL, que son las más habituales. Bueno, ahí tenemos ya seis conceptos. Ya esto era divertido y ahora se está poniendo complicado. Porque no hablé ni media hora y ya le tienen 6 cosas para recordar. Comerciante, comercio, empresa, empresario, fondo de comercio y sociedad. Pero son conceptos que hay que tenerlos a flor de labio, ¿no? Si yo te digo fondo de comercio, no es lo mismo que te diga sociedad. Si te digo empresario, no es lo mismo que comerciante. Si lo vas a hablar con un amigo tomando mate, le decís, che, estuve estudiando Derecho Comercial y comerciante. Y tu amigo te va a decir, ah, te felicito, qué lindo. Pero un abogado te va a decir, no estuviste estudiando comerciante, si no existe más el concepto de comerciante. Ah, perdón. No es lo mismo una cosa. Ya estamos, si hablamos entre pares, ya no puedes decir cualquier cosa. Bueno. Dos cositas más. ¿Qué nos quedó de todo lo derogado en el 2015 por la unificación civil y comercial que tanto nos hizo sufrir, iba a decir? Es fuerte la palabra. Yo sufro por otras cosas, pero no por estudiar. A mí me hace sufrir el fisco, la FIP, ARBA y Boca Juniors, por ejemplo, cuando pierdo. Pero no voy a decir que el 2015 nos hizo sufrir a los abogados y a los escribanos, pero la verdad que nos hizo generar un montón de cosas, ¿no? Fue movilizante, vamos a decir. Porque lo que sabíamos de derecho lo tuvimos que modificar en muchísimos aspectos. Y en lo nuestro ni hablar.
Hablábamos de corredores, de, no sé, de cuenta corriente, de agencia, de franquicia, y en el 2015 tuvimos que tirar todos esos libros a la basura y comprar todo libro nuevo. Bueno, de todo lo derogado en el 2015, ¿quedó algo? ¿O fue un exterminio jurídico del comerciante? ¿O fue una depredación del comercio? Vamos a decir que el derecho mercantil se expandió, no se redujo. El derecho comercial tuvo una expansión hacia todos los contratos. Y las aguas se dividieron, y podemos decir, quedaron los contratos domésticos y de nuestro lado quedaron todos los contratos empresariales. Lo típico y atípico. ¿Perdón? No, me metí lo que había un espacio libre, típicos o atípicos también, ¿no? Que el nuevo código 2015. Sí. Un segundito les pido. Un segundito, yo te contesto. Sí, típicos y atípicos. No han quedado contratos atípicos prácticamente. Está muy bien lo que vos decís. Que en el derecho comercial era muy importante, porque teníamos los típicos y los atípicos. Y en nuestro derecho comercial han quedado todos prácticamente tipificados. Ahora decimos, de todo aquello no quedó nada, sí quedaron muchas cosas. De la unificación y el viejo derecho comercial. Bueno, un tema que quedó es lo que ustedes han visto de contabilidad con el doctor Iesi. Contabilidad de registros contables. En el viejo Código de Comercio existía lo que se denominaba Estatuto del Comerciante. El comerciante, antes, era considerado un hombre que emprendía una aventura. Y emprendía el riesgo de una actividad comercial. Cosa que sigue siendo un poco así, ¿no? Como ese amigo que va a poner un negocio, un boliche, lo mirás y decís, qué coraje, ¿no? Poner una farmacia, una cervecería, abrir una oficina no sé, de masaje, de tatuaje, qué sé yo, un consultorio de lo que fuere, vos decís, la verdad, qué aventura que está haciendo. Entonces el comerciante antes era visto como este emprendedor, que había que protegerlo. Y había que darle herramientas para protegerlo, para que este riesgo que asumía tenga la posibilidad de tener cierta protección. Y algo de eso tuvo cierta eficacia. Y al comerciante como que le daban ciertos beneficios que al no comerciante no le dan. Bueno, no los quiero aburrir mucho con la legislación anterior, pero el Código de Comercio establecía que el comerciante tenía lo que se denominaba Estatuto del Comerciante, del artículo 33, casi seguro, del Código de Comercio derogado, que decía que los comerciantes eran cargas, no eran obligaciones, eran cargas. Todos los que profesaban el comercio debían llevar contabilidad. Y tenían la carga de hacerlo. Podían no hacerlo, pero tenían la carga de hacerlo. Bueno, eso hoy sigue estando en el código, en el artículo 320, que nos regula lo que es la llevanza y la contabilidad mercantil para las empresas que tienen obligación de hacerlo.
O sea, lo cual era una carga para los comerciantes, sigue siendo una carga para algunos empresarios. Y ojo con el concepto carga y obligación, ¿no? Que ya a esta altura de la carrera tenemos que tenerlo claro. La llevanza de contabilidad es una carga. Era y lo es. Conectado con la llevanza de contabilidad, ¿qué tenemos? La conservación de esa contabilidad. La conservación de los documentos y libros contables. Eso está en el artículo 326. Antes, el comerciante estaba obligado a conservar los libros, y hoy el empresario sigue estando obligado a conservar los libros de contabilidad y registros contables. En el sentido amplio que hoy tenemos de contabilidad, registro contable, que no es el libro manual, sino son los registros que pueden ser inclusive digitales y electrónicos. Eso debe ser conservado. Eso ustedes lo están viendo cuando están viendo el tema de contabilidad. Y otra carga que antes existía y ahora sigue existiendo es la rendición de cuentas. El artículo 860 del Código Civil y Comercial actual. Antes era el 33 del Código Civil, el del Código de Comercio, hoy es el 860 del Código Civil y Comercial. Entonces, el viejo estatuto del comerciante no ha muerto. Ha casi muerto. Lo dejaron ahí medio, diríamos, con poquito de vida. Es decir, las cargas que antes tenían los comerciantes, hoy las siguen conservando los empresarios, en más o menos alguna medida similar. Antes debían llevar contabilidad y hoy también. Antes debían conservar la correspondencia y hoy también. Antes debían rendir cuentas y hoy también algunos comerciantes. En el caso de la rendición de cuentas, es una obligación, porque hay un vínculo jurídico que me compele a la rendición de cuentas, en algunos casos. No todos los empresarios deben rendir cuentas, pero aquellos que deben rendir cuentas están obligados a hacerlo. Por lo cual, la rendición de cuentas en algún caso es una obligación. Bueno. Entonces, lo que está derogado no está derogado. ¿Qué nos dice, doctor? Es un bolazo tras de otro lo suyo, porque nos dice que lo derogaron, pero no lo derogaron. Bueno, vieron algunas cosas. La unificación es como, diríamos, esa pareja que al principio no la querías mucho y después la querés, ¿no? Primero la mirabas o lo mirabas medio feo, medio que te estabas y no estaba. Estaba ahí medio que no sabías si estaba o no estaba. Vamos a decir, bueno, estoy con esta circunstancia de mi vida, bueno, no estabas muy convencido. Al principio a mí me pasaba con la unificación eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es este señor? ¿Qué es esta señora? No sé, ¿qué hago con ella o con él? Bueno, después la fui conociendo y le voy tomando cariño. Bueno, a mí con la unificación me pasó eso. Entonces, para no querer a alguien hay que conocerlo, ¿no? Al principio tú decías, esa porquería hay que tirarlo al cesto, me dijo un doctor, un querido abogado amigo. Lo mejor que tiene es el artículo 6º, para tirarlo al 6º. Bueno, no lo habían ni publicado. Uno conocía el anteproyecto y ya, porque se había tratado en el Congreso y había algunas cosas malas, ya era toda mala la unificación y el Código Civil y Comercial eran las porquerías. Bueno, lo bueno es que recogió muchas cosas de la jurisprudencia, por lo menos en lo nuestro, y cosas buenas de la jurisprudencia. Así que bueno, es muy fuerte decir eso, toda una porquería. Los profes de familia verán,
los profes de derechos reales tendrán su opinión. Mi opinión es que la unificación enriqueció muchas cosas del derecho mercantil. Y la enriqueció con la casuística. Bueno, son cuestiones opinales. Así que bueno, yo les diría, estimadísimos, estimadísimas, que vamos a tener un problema grave que sería estudiar. Eso tiene una solución bastante simple, ¿no? Es ponerse a leer. Estamos entrando en un ámbito nuevo, léxico nuevo, institutos nuevos, y si no vamos ablandando la vista, el oído y la boca a eso, y se nos va a venir todo encima, porque estamos con contabilidad, con bancario, la semana que viene empezamos con algunos contratos, y después viene es como el set de ola, ¿no? Viene una tras de otra. Y si no respiramos rápido, nos va a pasar el tsunami por arriba. Entonces, repasemos estos temas, démosle tiempo, analicémoslo, busquemos el material. No hay ningún problema que ustedes nos hagan la consulta que quieran sobre los temas. Pero traten de ir a la lectura, porque si no, 10 días antes del examen no vamos a poder, no van a poder conocer todos los temas. Consejo de viejo. Bueno, estamos... ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren ir y tirarse por un 10º piso, los que estén en la altura? ¿O buscar algún medio de autoeliminación? No. Bueno, más fácil, hay que ponerse a estudiar. Bueno, ahí lo tiene, cualquier duda lo tienen a Matías. Conmigo cuenten, pero ante todo cuenten con Matías. Bueno, ella. Gracias. Cualquier pregunta, ya saben, lo suben al Face, al campus, o me mandan mail, o se lo canalizan por Matías. Si son así temas de material o eso, preguntas jurídicas, aprovechen a los profes y estamos a disposición. Muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. Que tenga buenas gracias, tardes. chicos. Gracias. Gracias. Ahí le piden a Matías mi mail, que alguien me pregunta. Bueno, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.